Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión vamos a ver cómo es que se llena la historia clínica de periodontología. Como muchos saben, pues es una historia bastante larga. En el video de hoy solo vamos a llegar hasta esta parte. En el siguiente ya vamos a ver cómo es que se llena el periodontograma. Igual si tienen alguna duda, lo pueden comentar. Y algo que les recomiendo antes de iniciar es que nosotros, como estudiantes, pues debemos de saber todos los significados de estas palabras que se presentan aquí en este interrogatorio por sistemas. Eh, Debemos de saberlos explicar de una forma sencilla para que el paciente nos entienda qué síntomas o qué signos presenta, ¿no? Claramente no les vamos a decir, ¿tienes disfagia? ¿Tienes odinofagia? Porque pues no nos van a entender y pues debemos de explicarlo de una forma sencilla. Pero pues vamos a iniciar con las notas de evolución. Bueno, aquí yo ya coloqué varios ejemplos para no llevarnos tanto tiempo. Iniciamos pues colocando los datos del paciente, ¿no? Su número de carnet, su nombre, su edad y el sexo. Y bueno, aquí en esta descripción nos dice que debemos describir absolutamente todo lo que hagamos con el paciente, este, em, su evolución después de algún tratamiento y que no debe de tener corrector, ni tachaduras, ni debe de estar doblado, ¿no? Cosas así. Y pues bueno, supongamos que en este ejemplo llegó un paciente nuevo, ¿no? De admisión y nos lo asignaron. Y pues en primer lugar debemos de colocar la fecha, ¿no? Y supongamos que en esa misma cita nos apuramos muchísimo y pudimos hacer varias cosas, ¿no? También el paciente no tenía gran cantidad de cálculo, así que pudimos hacer todo esto, ¿no? En la misma cita. Así que lo colocamos, ¿no? Historia clínica, eliminación de cálculo, control de biopelícula, colocamos su porcentaje y pulido dental. Posteriormente, terminada la clínica, nosotros llevamos esta hoja de evolución con nuestro profesor que nos revisó la historia clínica y todos estos tratamientos para que nos firme de que sí lo realizamos, ¿no? Y después, supongamos que citamos dentro de una semana a nuestro paciente para realizarle un raspado y alisado, ¿no? Bueno, este ejemplo, supongamos que es un paciente joven que no tiene enfermedades sistémicas, ¿no? Bueno, le realizamos este raspado y alisado de los órganos dentales tal. Se prescribió, esto es importante, se prescribió ibuprofeno, 600 miligramos cada 8 horas durante 3 días, vía oral con deglución. Este es un ejemplo de una prescripción para un paciente joven, sin enfermedades sistémicas, ¿no? Pero si nuestro paciente, no sé, tuviera diabetes o alguna enfermedad sistémica importante, tal vez prescribir ibuprofeno no sería la mejor opción, tal vez paracetamol, ¿no? O en el caso de pacientes que tienen una enfermedad periodontal muy grande, que se ve mucha pérdida ósea radiográfica, incluso sería bueno prescribir amoxicilina, ¿no? Y pues aquí podríamos escribirla también, pero pues ahorita estamos en este ejemplo. También, este es importante, se prescribió enjuague de clorhexidina al 0.12%, 15 mililitros durante 30 segundos, 2 veces al día, durante 5 días. Y aquí aclaramos, ¿no? Lo que vamos a hacer la siguiente cita. Se cita al paciente dentro de 7 días para continuar con el tratamiento y revisar evolución. Si suponemos que nuestro paciente, aparte de estos dientes que tenían bolsas periodontales, tiene otros más, por ejemplo el 41, 42, 43, pues ya en la siguiente nota de evolución nosotros colocamos lo mismo, ¿no? Pero con esos dientes. Y, por ejemplo, si nuestro paciente no viene, nosotros aún así colocamos la fecha de ese día y colocamos el paciente no se presentó a clínica y pues que vamos a que nos firme nuestro profesor, ¿ok? Y bueno,
Este es un ejemplo de una cirugía, de una gingivectomía con gingivoplastía en los órganos del 23 al 13, ¿no? Una superior. Y pues aquí sí fuimos un poquito más específicos, como pueden ver, es bastante, pero pues debemos describir todo, ¿no? Entonces, se infiltró lidocaína al 2% con aguja corta en el nervio superior anterior, derecho e izquierdo. Posteriormente, con ayuda de la sonda Carolina del Norte, se midió y se realizaron marcas en donde se iba a realizar los cortes. Aquí me faltó una coma, los cortes. Posteriormente, con las tijeras Goldman-Fox, se realizaron diversos cortes en donde estaban ubicados los agrandamientos gingivales. Con el bisturí Kirkland se dio forma, se irrigó con suero fisiológico y se colocó apósito dental. Se le indicó al paciente no cepillar en esa zona y se prescribió ibuprofeno de 600 miligramos cada 8 horas durante 3 días vía oral con deglución. Se prescribió enjuague de clorexidina, como lo indiqué anteriormente, y tal vez en algunos casos, recuerdan que esto es un ejemplo, también se pudo haber prescrito la amoxicilina. Y pues bueno, lo citamos. Aquí, como indica, se cita al paciente 7 días para revisión. Ya pasados los 7 días, nosotros escribimos aquí la fecha. 7 días después de retirar el apósito, se retira el apósito quirúrgico y se observan zonas con fibrina. La fibrina es algo bueno. Recuerden que es como una costra, ¿no? Una costra en la cavidad oral y se ve blanco. Se llega a ver blanco o poquito amarillo. Y bueno, continuamos. Zonas con fibrina y ausencia de infección. Se le indica al paciente no retirar la fibrina y evitar tocar esa zona. Seguir con medidas de higiene y se da de alta, ¿no? Estos serían algunos ejemplos. Claramente, pues hay muchas más cirugías que se realizan en perio, diferentes prescripciones. Recuerden que esto es un ejemplo. Y pues bueno, vamos a continuar con esta parte. Supongo que en esto de aquí no hay problema. Creo que se entiende bastante bien, pues el número de carnet, grupo, clínica, nombre del paciente, datos personales. Tal vez aquí en interrogatorio, directo o indirecto. Directo, pues podría ser una persona mayor de edad que puede hablar, que se puede expresar correctamente, que no tiene ninguna alteración. O indirecto, si por ejemplo es un niño, es un menor de edad, que su mamá está contestando por él, básicamente porque pues él no tiene aún la capacidad, ¿no? Y pues bueno, en esta parte de padecimiento actual odontológico, debemos de anotar básicamente lo que nos dice el paciente. Supongamos que el paciente llega a la clínica y le preguntamos, ¿por qué está aquí? ¿O por qué vino? ¿O por qué lo mandaron de admisión, no? Y pues nos puede dar diversas respuestas, pero una de ellas es, por ejemplo, ¿no? Me sangran las encías. Entonces ponemos la fecha, supongamos que es 17-25, y ponemos el paciente refiere sangrado gingival. Presenta, supongamos que le duele, ¿no? Presenta dolor al masticar y este disminuye con el frío. Y pues en caso de que, por ejemplo, se haya automedicado y podemos poner, ¿no? Disminuye con paracetamol o algo así, ¿no? O también podría ser otro ejemplo, es que el paciente refiere movilidad dental y molestia o
el paciente refiere agrandamiento gingival o algo así. Claramente el paciente no nos va a decir esos términos, nos va a decir, es que siento mi encía hinchada o siento que se me mueve el diente o cosas así, ¿no? Cosas coloquiales, pero pues nosotros lo debemos de colocar en estos términos. Y también va entre comillas, ¿no? Ok. Y pues continuamos aquí. En el interrogatorio por aparatos y sistemas. Claramente, pues como les indiqué anteriormente, nosotros debemos de utilizar términos que nos entiendan los pacientes. Debemos de ser también didácticos. Podemos decirle dolor al comer, dolor al masticar, dolor al, no sé, al comer algún alimento en específico, muchas ganas de comer, no tiene ganas de comer, siente que se le inflama su estómago, etcétera, ¿no? Y supongamos que el paciente no tiene ninguna de estas, debemos de colocar al interrogatorio el paciente no refiere sintomatología. Sí, está muy largo, pero así lo debemos de poner, ¿no? Y supongamos que aquí en respiratorio, sí, el paciente sí dice que tiene muchos estornudos, ¿no? Pues ya le colocamos estornudos. O en el caso de que tampoco tenga nada, pues colocamos esta leyenda que colocamos aquí arriba. Cardiovascular, igual, ¿no? Si tiene palpitaciones, desmayos o cosas así, lo colocamos. El endocrino, poliuria, aquí vamos a hacer un ejemplo. Le preguntamos a nuestro paciente y supongamos que él nos dice, no, pues sí, tengo poliuria, o sea que hace muchas veces de la pipí, polidipsia y polifagia. Supongamos que tiene estas tres y pues vamos a continuar, ¿no? Con el demás interrogatorio y más adelante vamos a ver algo respecto a esto que escribimos aquí. Bueno, aquí en el hemolinfático, supongamos que aquí el paciente tampoco tiene nada, entonces lo pegamos al interrogatorio. El paciente no presenta sintomatología. El genito urinario, pues al igual como pueden ver, se repiten varias cosas. Aquí las volvemos a escribir. Poliuria, nicturia, o sea que va muchas veces al baño en la noche. Y supongamos que tiene eso, ¿no? En las mujeres, en caso de que nuestra paciente tenga un ciclo menstrual irregular, pues ya ponemos, ¿no? O que no tenga su menstruación o cosas así, pues ya igual las colocamos, ¿no? Dismenorrea o cosas así, ¿no? Pero en caso de que sea hombre, pues le ponemos aquí, no aplica. Y pues en el nervioso, supongamos que aquí tampoco tiene nada. Entonces, al interrogatorio el paciente no refiere sintomatología. Aquí en músculo esquelético, supongamos que el paciente tiene limitación de movimiento. Lo colocamos y en tegumentario, supongamos que el paciente tiene
descamación cutánea. O sea que tiene su piel muy seca y cosas así, ¿no? Y síntomas generales, hiporexia, anorexia, fiebre, astenia, supongamos que nuestro paciente se siente muy cansado, ¿no? Entonces, astenia. Ok. Y en los antecedentes hereditofamiliares, supongamos que nuestro paciente tiene madre con diabetes, ¿no? Diabetes y nada más. Y los antecedentes personales patológicos. En neonatales, si a la hora en la que él nació, en la que el paciente nació, hubo dificultades, o sea que, no sé, su parto de su madre no fue natural, fue por cesárea, pues se escribe aquí, o si fue parto natural y no hubo complicaciones, podemos poner el paciente no refiere antecedentes neonatales, ¿ok? Porque pues todo fue bien, no hubo complicaciones, ¿no? Y aquí en enfermedades de la infancia es muy común que siempre digan pues varicela, ¿no? Ok, pero en caso de que no haya tenido varicela en su infancia, pues colocamos el paciente no refiere a enfermedades de la infancia. Aquí enfermedades de jóvenes y adultos son enfermedades de transmisión sexual, hipertensión, etcétera, ¿no? Supongamos que nuestro paciente pues tiene hipertensión. Y en quirúrgicos, supongamos que nuestro paciente no ha tenido ninguna cirugía, entonces colocamos el paciente no refiere antecedentes quirúrgicos. Pero en el caso de que sí haya tenido, ¿no? O sea, una extracción de la muela del tercer molar, ¿no? Entonces colocamos cirugía bucal, tercer molar superior, ¿no? O algo así, ¿no? Y en traumáticos, pues caídas, fracturas, heridas, no sé, si el paciente no ha sufrido nada de eso, pues colocamos el paciente no refiere antecedentes traumáticos. Y pues transfusionales, si el paciente no ha recibido transfusiones, colocamos el paciente no refiere antecedentes transfusionales. O aquí en alergias, sí es muy importante porque estas incluso van con rojo, ¿no? Supongamos que nuestro paciente es alérgico a las penicilinas, ¿no? Porque es muy común al polvo o a los animales, ¿no? Pues lo escribimos, o incluso a un alimento también lo escribimos. Aquí en adicciones, muchas veces los pacientes dicen, no, pues sí fumo, pero nada más cuando voy a fiestas. ¿Y cuándo va a fiestas? No, pues todos los domingos. Entonces ya está fumando demasiado, ¿no? Y pues eso ya se puede clasificar como una tipo adicción. Y pues es importante colocar, ¿no? Por ejemplo, al tabaco, en caso de que nuestro paciente fume, entonces tabaco, 7 cigarros a la semana, ¿no? Así lo debemos de colocar. Y aquí en esta parte, pues solo es para mujeres, ¿no?
Entonces debemos de colocar si en caso de que sea hombre, no aplica. Pero pues en caso de que la paciente pues, sea mujer, debemos de colocar su fecha de la primera menstruación, o sea, a los 12 años. Su ciclo, si este es regular, irregular, si ha tenido parto natural o por cesárea o aborto, ¿no? O en caso de que ya sea una mujer mayor o esté pasando por la menopausia, pues colocarlo, ¿no? Y bueno, aquí en los antecedentes personales no patológicos, claramente para no extendernos tanto, no vamos a poner no, pues tiene tantos cuartos, tantos focos, porque ni siquiera nos da el espacio. Entonces, nosotros le preguntamos al paciente si cuenta con todos los servicios, por ejemplo, tiene luz, agua, vivienda, comida. Si nos dice que sí, pues ya solo le colocamos el paciente cuenta con todos los servicios. Ok. Y aquí en alimentación, no sé, puede que sea una paciente vegana, pues ponemos alimentación vegana, alimentación vegetariana, etcétera, ¿no? O en caso de que el paciente mencione tener una alimentación variada, pues también colocamos alimentación variada. Y pues en niños, ¿no? En caso de que el paciente sea un bebé, alguien muy pequeño, pues aquí debemos de colocar, ¿no? Alimentación del pecho materno o, no sé, fórmula, ¿no? No sé cómo se llame, cosas así, ¿no? Y pues en higiene, lo que nos importa a nosotros es cuántas veces se lava los dientes. Entonces debemos de colocar cepillado dental. Supongamos que se los lava 2 veces al día. Lo colocamos, no enjuague y no usa hilo dental. Esto es importante a considerar. Y pues aquí en las vacunas, nosotros le preguntamos al paciente, ¿tiene su esquema nacional de vacunación completo? Y ya él nos va a decir, no, pues sí, o me falta tal, o no tengo la del COVID. Y ya nosotros aquí escribimos, falta la vacuna del COVID-19, ¿no? Cosas así. En deportes, pues, si nuestro paciente realiza caminata o si es un paciente joven que practica algún deporte de contacto, también es importante escribirlo aquí y pues pasatiempos y hobbies, ¿no? Y pues vamos a esta parte. Ok. Aquí nos indica si nuestro paciente se ha realizado exámenes de laboratorio en los últimos 6 meses o si está consumiendo algún medicamento. Es muy común que los pacientes sí estén tomando algo, no sé, algún suplemento o algo mínimo, alguien está tomando ácido fólico y pues es importante escribirlo. Supongamos que nuestro paciente hace 2 meses se hizo biometría hemática, ¿no? Entonces colocamos biometría hemática, si se hizo química sanguínea o examen general de orina, lo colocamos, si toma ácido fólico, o si toma metformina de, no sé, de 300 miligramos o de 800 miligramos, o si se coloca insulina, o si incluso toma algún suplemento natural como, no sé, un té de hierbas o algo así, igual debemos de colocar aquí, no toma un té o cápsulas de no sé qué, también es importante colocarlo, ¿no? Y pues aquí en la exploración física siento que no hay ningún problema. Si por ejemplo aquí en el índice de masa corporal nos da un 27%,
Aquí debemos de especificar si es sobrepeso o si es obesidad o etcétera, ¿no? Lo que nos indique el rango. Y aquí en riesgo ASA, pues recuerden que está ASA 1, que es un paciente sano, ASA 2, ASA 3, etcétera, ¿no? Es importante categorizar a nuestros pacientes en esta clasificación. Y pues vamos a esta parte de inspección general. Aquí pues podemos colocar paciente femenina de 51 años, actitud cooperadora, no sé, optimista, o no sé, un paciente que sea pesimista y que no quiere cooperar, pues también, etcétera, ¿no? Debemos de poner una descripción pues bastante sencilla. Aquí, exploración de la cabeza. Aquí hay una clasificación, vamos a verla ahorita, en donde hay diferentes formas del cráneo. Miren, aquí se las voy a mostrar. Aquí está, mesocefalo, dolicocefalo y brachiocefalo. Como pueden ver, esta categoría la podremos escribir aquí en esta parte del cráneo. Si presenta hundimientos o exostosis. Y en la parte de la cara, pues si tiene un color amarillo o un color azul, si tiene lunares, pecas, petequias, hirsutismo, acné. Esto es importante colocarlo aquí. Aquí tengo unas imágenes justo. Estas de aquí son petequias. Estas pues son pecas o los efélides o incluso los lunares, que son los nevos, y el hirsutismo, que es una cuestión hormonal que afecta a las mujeres, que puede tener vello en la cara. Y pues en caso de las lesiones verrugosas, que son muy comunes en cuello y pues también en una parte de la cara, ¿no? Y pues vamos a volver aquí. Y pues aquí lo debemos de colocar, ¿no? Nevo, petequias, hirsutismo. Es muy común que casi todas las personas tenemos mínimo un lunar en la cara o una peca, ¿no? En los ojos, también es importante porque aquí nos indica si, por ejemplo, el ptosis, si el músculo del ojo está caído y no levanta bien el párpado, si tiene oftalmos, pues puede tener una complicación hormonal, hipertiroidismo, si usa lentes de contacto, así, ¿no? En la nariz, pues si no hay ninguna complicación o si tiene el tabique nasal desviado, lo colocamos. Pero en caso de que nuestro paciente no presente ninguna alteración, debemos de colocar a la exploración el paciente o la paciente no presenta alteraciones. En caso de que no presente nada, ¿no? En oídos, si el paciente escucha bien del oído derecho, pero del izquierdo no escucha, entonces ponemos, ¿no? Hipoacusia del oído izquierdo. Las orejas, si presenta algún audífono para la audición, igual importante colocarlo, o en caso de que no presente ninguna alteración, pues colocamos lo mismo de acá arriba, ¿no? A la exploración no se presentan alteraciones. En el cuello, si presenta el paciente los ganglios inflamados o la glándula tiroides, se llega a percibir un aumento de volumen o una parte del cuello le duele, pues es importante colocarlo, o en caso de que no presente nada, pues colocamos lo mismo. A la exploración, el paciente no presenta alteraciones. Y bueno, aquí es algo importante.
Aquí en el diagnóstico de presunción sistémico, pues debemos de recabar toda esta información que le hemos preguntado al paciente y pues aquí hubo algo importante que les dije que íbamos a ver ahorita, esto, ¿no? Poliuria, polidipsia y polifagia, ¿no? Y estos pues suelen ser algunos signos y síntomas de la diabetes. Entonces, si nuestro paciente nos indica que igual pierde mucho peso o cosas así, pues debemos de escribir diagnóstico de preinsución, diabetes, porque colocamos, ¿no? Poliuria, polifagia, polidipsia, y también porque en sus antecedentes heredofamiliares su mamá tiene diabetes. Entonces, se presume de un diagnóstico presuntivo de diabetes tipo 2. Hacer interconsulta con el médico, ¿no? Porque tal cual no estamos afirmando que tiene diabetes, es solo una presunción, pero pues es importante que ella vaya al médico. Y pues bueno, en esta parte, bueno, algo aquí que me faltaba. En caso de que nuestro paciente sea sano, sea joven, no tenga ninguna enfermedad sistémica, entonces colocamos aquí clínicamente sano. Clínicamente sano. Y bueno, vamos con la exploración de la cavidad oral. Aquí, como nos indica, debemos de utilizar el nombre de las lesiones elementales en caso de que se presenten. O, bueno, vamos a hacer el ejemplo, ¿no? Supongamos que aquí en los labios no tiene ninguna alteración. Entonces colocamos a la exploración no se presentan alteraciones. ¿Ok? En caso de que no haya nada fuera de lo normal. Y así sucesivamente, ¿no? Supongamos que en el carrillo se suele morder mucho y entonces tiene una lesión, ¿no? Que es muy común, que aquí se las voy a enseñar. Esto, que los pacientes se suelen morder demasiado esta zona, a veces lo hacen inconscientemente cuando están dormidos o cuando están nerviosos. Entonces, esta es algo muy común que yo ahorita lo he visto como 3 veces en los pacientes. Entonces, se llama mordis. Así, así se llama. Y no sé, supongamos que también nuestro paciente tiene una úlcera, ¿no? Entonces, úlcera, lo colocamos aquí. O en el vestíbulo, ¿no? No sé, que se mordió y tiene una cortada, ¿no? Entonces ponemos lesión traumática. Y entre pacientes, no sé, no sé, que se quemó o algo así con algo caliente, pues colocamos, ¿no? Quemadura o algo así. Y en la lengua, algo muy importante, que son variaciones de lo normal. Por ejemplo, nuestro paciente tiene lengua geográfica, ¿no? Entonces lo colocamos, lengua geográfica. O si el paciente pues tiene deficiente su higiene y tiene lengua saburral, pues igual, ¿no? Lengua saburral. Y en el piso de boca, ¿no? Que no tiene ninguna alteración, o si tiene un aumento de volumen, colocar aumento de volumen. O en el paladar, si tiene igual una úlcera, pues colocamos úlcera. O en caso de que no tenga, a la exploración no se presentan alteraciones. Algo que también es muy común, que lo he visto en mis pacientes,
en los labios, supongamos que tiene gránulos de Fordyce. Entonces aquí lo colocamos, ¿no? Y pues bueno, diagnóstico de presunción de la cavidad oral. Anotar en este apartado los diagnósticos de presunción. Por ejemplo, lesiones elementales, variaciones de lo normal. Entonces colocamos lengua geográfica o gránulos de Fordyce. Creo que es con esta ahí. Lo voy a investigar, ¿eh? No recuerdo si es con esta o con esta, pero lo voy a investigar. Y pues bueno, en caso de que nuestro paciente no tenga ninguno de estos y esté todo bien, todo clínicamente sano, pues así lo colocamos, ¿no? Clínicamente sano. Y pues bueno, aquí ya colocamos nuestro nombre, nuestra firma, el nombre del profesor y el nombre del paciente de que todo lo que vimos pues está correcto. Y pues bueno amigos, eso sería todo. Si tienen alguna duda, me la pueden comentar. Y pues en el siguiente video vamos a ver el periodontograma. Hasta luego.